Listo. Entonces vamos a empezar la sesión de clase número 4 de la asignatura física. Entonces, vamos a ver lo que es un péndulo simple. Entonces, un péndulo simple simplemente consiste en un hilo del cual se suspende una masa. Ese hilo tiene una longitud y esa masa va a oscilar alrededor de una posición de equilibrio. Entonces, la posición de equilibrio obviamente va a ser acá en la mitad, acá donde dice O, esa va a ser la posición de equilibrio, y hay una amplitud, que ya habíamos dicho que esa amplitud pues va a ser lo mismo hacia la derecha que hacia la izquierda. Va a ser lo mismo pues porque acá estamos hablando de un movimiento armónico simple. Entonces, acá hay una ecuación que nos permite hallar el periodo en este tipo de sistema. Entonces, periodo es 2pi, raíz cuadrada, la raíz cuadrada cobija tanto numerador como denominador, L sobre G. Entonces, L es la longitud del péndulo, o sea, la longitud de este hilo, desde donde se sostiene hasta donde está la masa. Y G es la gravedad. Entonces, si ustedes observan, el único valor que puede cambiar en esta ecuación es el valor de la longitud. Los otros son constantes porque este valor de pi, su valor es aproximadamente 3,1416. O sea, ese es un número. Y multiplicado por 2, pues nos da una constante. Y G, sabemos que ese es el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, perdón. Y ese, nosotros siempre vamos a trabajar con el valor 9,8 metros sobre segundos cuadrados, siempre y cuando pues el péndulo se ubique en la, en la atmósfera terrestre. Entonces, para que se produzca un movimiento armónico simple con este tipo de sistema, pues la amplitud tiene que ser menor a 10 grados. ¿Listo? Entonces ya aquí aparece lo que les expliqué ahorita, que este periodo es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del hilo y también es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. Directa si está en el numerador, inversa si está en el denominador. Y también hacemos la aclaración que ese periodo no depende de la masa del cuerpo y que no depende de la amplitud angular, como como su ecuación lo indica, únicamente depende de la longitud del hilo. Entonces por ahí aparecía un problema que decía que había un cuerpo que tenía, en un péndulo simple había un cuerpo que tenía 30 gramos y en el otro 50 gramos, pero que en el primero era el doble de largo el hilo. Pues si es el doble de largo el hilo, pues va a ser también el doble del periodo, porque pues a la final esa masa pues no incide para nada en el valor del periodo por el cual me están preguntando. Acá hay un ejemplo donde me dicen que para establecer el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie lunar, un astronauta realiza una serie de mediciones del periodo, o sea, está midiendo el periodo de oscilación de un péndulo de longitud 1 metro. Entonces, tenemos una longitud del péndulo de 1 metro y tenemos un periodo promedio que nos están dando ahí, que es de 4,92 segundos. Ese es el valor promedio del periodo experimental que se obtuvo allá con esa situación.
Entonces, tenemos que hallar el valor de la gravedad porque no estamos en la superficie terrestre, estamos en la superficie lunar. Entonces, vamos a mirar cuánto es la gravedad allá. Entonces, eso sería la parte A. Nosotros empezamos con esta ecuación, con la que vimos en la diapositiva anterior. 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Entonces, para eliminar esa raíz, pues yo voy a, bueno, puedo empezar por pasar ese 2pi de multiplicar a dividir. Entonces queda, o sea, este pasa para acá, a dividir. Entonces acá sería t sobre 2pi igual a la raíz de L sobre G. Entonces voy a elevar a ambos lados de la igualdad, perdón, al cuadrado. A ambos lados de la igualdad voy a elevar al cuadrado, ¿cierto? Y entonces al, al elevar, al elevar al cuadrado, eh, voy a poder simplificar el exponente con la raíz. Eso lo puedo simplificar porque la potenciación y la radicación son operaciones contrarias. ¿Listo? Operaciones contrarias. Acá en el lado izquierdo me queda t cuadrado y 2 al cuadrado queda 4. Y pi al cuadrado queda pi cuadrado igual a L sobre G. Entonces, ya teniendo eso, pues voy a despejar, ¿qué? Voy a despejar gravedad. Entonces, pasemos gravedad de dividir a multiplicar. Entonces, queda gravedad por ese periodo al cuadrado es igual a L por este 4pi cuadrado está dividiendo, pasémoslo a multiplicar a este lado. Entonces queda 4pi cuadrado. Entonces, finalmente paso el t cuadrado de multiplicar a dividir. Entonces me queda g es igual a L por 4pi al cuadrado sobre t cuadrado. Y ahí voy a reemplazar. Entonces ahí voy a reemplazar. Entonces al reemplazar sería g igual, L dijimos que era la longitud del péndulo, es 1 metro por 4pi al cuadrado sobre, abro paréntesis para meter ahí lo que es el periodo al cuadrado. Entonces sería 4,92 segundos al cuadrado. Entonces pues ya acá pues es calculadora. Una por 4 pues me da el mismo 4. Entonces sería 4 shift x para que me quede pi al cuadrado, 4pi cuadrado, dividido 4,92 al cuadrado, Y eso me da 1,63. Indíquenme si les da eso en la calculadora y si no para explicarles el manejo de la misma. Entonces sería 1,63 metros sobre segundos al cuadrado. Ese va a ser el valor de la gravedad lunar. Entonces, debería haberle especificado desde el comienzo. Bueno, coloquémosle aquí G suele para especificar que esa es la gravedad lunar.
Entonces, valor de la aceleración de la gravedad en la superficie lunar. Esa sería la parte A. Ahora, la parte B, ¿qué me indica? La parte B me indica que cuál es la relación existente entre las aceleraciones gravitacionales lunar y terrestre. Entonces acá simplemente esa relación pues se expresa con una fracción donde el numerador es la gravedad lunar, que fue la que acabamos de obtener, sobre la gravedad terrestre, que es la que conocemos para la Tierra. Entonces, la gravedad lunar me dio 1,63 metros sobre segundo cuadrado. Y la gravedad terrestre, o la que usamos para la Tierra, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí, en esta división, pues se simplifica metros sobre segundo cuadrado con metros sobre segundo cuadrado, y 1,63 dividido en 9,8 me da 0,166. Bueno, dan más decimales, copiemos 3 cifras decimales. 0,166. Y esa relación, o sea, lo que me da ese cociente, aproximadamente es un sexto, porque si usted divide 1 dividido 6, le da aproximadamente el 166,66. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por cada gravedad lunar me da, en la Tierra me da 6 veces ese valor. Entonces, acá escribimos que este resultado, este resultado es aproximadamente un, bueno, un sexto, aproximadamente un sexto. Entonces, ese un sexto quiere decir que por cada gravedad lunar, acá se da una gravedad 6 veces mayor. ¿Listo? Y esa es la relación que se da entre las aceleraciones gravitacionales lunar y terrestre. Por cada una lunar se dan 6 veces mayor esa misma aceleración de la gravedad. Bueno, en el ejemplo 2 nos están preguntando una velocidad máxima para el péndulo de la figura. Si la altura del objeto en el extremo A de la trayectoria es h sub o. Entonces, la vez pasada yo expliqué que en toda la trayectoria del cuerpo se da la misma energía mecánica, ¿cierto? Pero en este extremo, marquémoslo acá con rojo para que se note un poco más, en este extremo de aquí, en ese extremo de ahí, eh, la masa se ha detenido, y se ha detenido, entonces su velocidad es cero. Entonces ahí toda la energía mecánica, a pesar de que se conserva, eh, es potencial, ¿cierto? Entonces ahí en ese punto, entonces vamos a explicar. En el extremo
A', toda la energía mecánica del sistema es potencial. Entonces ahí se da una energía potencial máxima, que nosotros sabemos que corresponde con la energía mecánica del sistema, porque ahí, como ya les expliqué, la velocidad del cuerpo es cero, entonces energía cinética ahí no va a haber, porque el cuerpo debe detenerse para cambiar su dirección de movimiento. Entonces, cuando se da una energía potencial máxima, ahí en ese extremo, es masa por gravedad por la altura, que en este caso es h sub 0. Ahora, nos piden hallar velocidad máxima, pero ¿dónde se da la velocidad máxima? Aquí, en el punto de equilibrio. ¿Por qué se da ahí? Pues porque ahí no hay, digamos que no hay amplitud. No hay amplitud porque el cuerpo, eh, al ser la amplitud cero, ¿cierto? Al estar en la posición de equilibrio, la amplitud es cero. Entonces, al no haber amplitud de ninguna índole, pues no hay energía potencial, porque la energía potencial se debe a la altura que agarre la masa con respecto a esta medida de aquí, que es la más, digamos que es la más baja. Entonces, como no hay energía potencial, porque no hay digamos, elongación, no hay elongación, entonces toda la energía potencial, toda la energía mecánica acá en el punto de equilibrio es cinética. Entonces escribamos acá, en el punto o en el punto de equilibrio, para que quede mejor explicado, en el punto de equilibrio O, toda la energía mecánica, toda la energía mecánica es cinética. Toda la energía mecánica es cinética. Y ya es cinética pues porque primero no hay elongación, o sea, no hay amplitud para ningún lado. Y el cuerpo, al no haber elongación, no hay ninguna oposición, o sea, se va a presentar la velocidad máxima, que es lo que indica ahí, velocidad máxima. Entonces, ahí toda la energía mecánica va a ser cinética. Entonces, ahí se va a dar la energía cinética máxima, que toda la energía mecánica va a ser cinética. Y resulta que la energía cinética es un medio de la masa, acá me equivoqué, corrijamos, ahí es un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya aquí pues, como lo que me preguntan es la velocidad máxima, pues entonces debo buscar la forma de despejar esa velocidad máxima. Entonces, yo sé, yo sé que tanto aquí, esta expresión me representa toda la energía mecánica en un punto. Y aquí también esta me representa toda la energía mecánica en un punto. Entonces yo puedo igualar esas dos. O sea, yo puedo igualar, eh, escribamos ahí, como las dos expresiones anteriores eh, me representan, me representan o
la energía mecánica en un punto, las puedo igualar. Las puedo igualar. Entonces, al igualarlas, me quedaría que energía potencial máxima es igual a energía cinética máxima. Y entonces, de energía potencial máxima, yo tengo que eso es masa por gravedad por esa altura. Y de la energía cinética máxima tengo que eso es un medio de la masa por la velocidad máxima, que es lo que me están preguntando al cuadrado. Entonces de aquí yo puedo despejar esa velocidad máxima. Entonces paso el 2 que está dividiendo a multiplicar. Entonces este está dividiendo, pasémoslo acá a este lado, a multiplicar. Entonces queda 2 veces la masa por la gravedad por la altura al cuadrado. Este 1, digamos que este 1 multiplicado por masa me da masa, entonces ese 1 ahí ni me quita ni me pone. Esta masa la voy a pasar de multiplicar, esta masa la voy a pasar de multiplicar a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces pasa acá a dividir. Igual, y esto me queda igual a la velocidad máxima al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo despejar de ahí? ¿Quién me dice? Entonces, acá puedo despejar o simplificar, perdón, masa con masa, ¿cierto? Y entonces me quedaría que 2 veces la gravedad por esa altura es igual a la velocidad máxima al cuadrado. Y para despejar esa velocidad máxima que está al cuadrado, pues saco raíz cuadrada a ambos lados, raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Entonces, yo puedo despejar la raíz con el exponente, ¿cierto? Puedo despejar esa raíz con ese exponente. Y ya, pues al despejar o al simplificar la raíz con el exponente me queda que esa velocidad máxima es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad máxima que me preguntaban desde el comienzo. Y no hay que dar ningún valor, no hay que sacar ningún valor, solo hay que dejarlo en términos de la ecuación porque el ejercicio no me presenta valores concretos, me representa o me pone como reto es una ecuación en general porque no me da parámetros específicos o particulares. ¿Listo? Bueno, aquí en la parte 3, me dice, en la parte 3 me dice que un resorte tiene constante elástica. Entonces aquí escribamos los valores de una vez que me dan. Constante de elasticidad es K. Me dice que es 100 newton sobre metro. Y me dice que oscila entre los puntos A y B, separados 14 centímetros. O sea, nosotros tenemos un sistema masa resorte. Tenemos acá. Esto acá digamos que es una pared.
y acá un suelo, una superficie. Y agarrado a esa pared, pues tengo un resorte. Acá está atado un resorte. Y a ese resorte lo tengo atado a una masa. Entonces, esto es lo que se conoce como un sistema masa-resorte. Entonces, si alguien ala ese resorte o lo comprime, esto empieza a oscilar. Entonces, digamos que esta masa va a empezar a oscilar de aquí a aquí. Bueno, falta un poquito de superficie. Entonces, si empieza a oscilar de ahí a ahí, digamos que esta es la posición A y esta es la posición B, o sea, a donde se va a empezar a mover. Y en la mitad es la posición de equilibrio, digamos que la voy a poner en O. Entonces acá dice, si despreciamos la fricción, ¿cuál es la energía asociada al sistema? Entonces, antes de contestar hay que mirar a ver cuál es la amplitud. Dice, tener en cuenta que en el punto medio entre los puntos A y B está el punto de equilibrio del sistema, o sea, están hablando de O. En el punto medio de A y B está el punto de equilibrio del sistema, o sea, donde el sistema está quieto, porque el resorte no está estirado ni está encogido. Es decir, el sitio donde reposa el resorte cuando no se aplica fuerza sobre este. Entonces, del punto de equilibrio hacia la derecha o hacia la izquierda se mide la amplitud. Entonces, si nosotros tenemos que de A B hay 14 centímetros, entonces la amplitud va a ser el valor que hay entre el punto de equilibrio y uno de los extremos del movimiento, que va a ser la misma longitud de O a B que de O a A, porque pues O es el punto medio. Entonces, la amplitud va a ser la mitad, que en este caso son entonces 7 centímetros. Listo. Ahora, dice cuál es la energía asociada al sistema. De acuerdo a los valores que yo tengo, yo puedo calcular la energía asociada al sistema cuando la masa está en uno de los extremos de su movimiento, o sea, cuando la masa o se ha movido para acá, ¿cierto? Para acá o en el otro lado, en el otro extremo del movimiento. Ahí pues tendrá toda la energía mecánica sería potencial y ahí podríamos calcular la energía del sistema. O sea, en uno de los extremos del movimiento, toda la energía mecánica es potencial. Señora, creí que me decían algo. Bueno, en uno de los extremos del sistema, toda la energía mecánica es potencial. Entonces, ahí sería toda la energía potencial máxima. ¿Por qué hallo la energía potencial? Porque para la energía potencial es que tengo los valores. Si voy a hallar la energía cinética, me haría falta que me dieran eh, la masa y la velocidad de esa masa, pero no la tengo. Entonces me toca usar lo que tengo, que yo sí tengo para hallar la energía potencial del sistema, y en este caso la energía potencial máxima. Entonces la energía potencial máxima va a ser un medio de K, que es la constante de la elasticidad, por la amplitud, y esa amplitud es al cuadrado. Entonces yo acá voy a reemplazar un medio de K, la K vale 100 newton sobre metro. Acá hay que observar una cosa, que la constante de elasticidad está en metros. Entonces, como la constante de elasticidad está en metros, pues debo pasar la amplitud a metros. Entonces, la amplitud a metros sería que un metro es a 100 centímetros, a 100, y entonces se va centímetro con centímetro,
y entonces esa amplitud sería 7 por 1, 7, 7 dividido 100 me da 0,07 metros. Entonces la amplitud es 0,07 metros y eso al cuadrado. Y entonces la energía mecánica del sistema va a ser igual. Acá pues sería 1 por 100 me da 100. 100 dividido 2 pues me da 50. Entonces sería 50 por 0,07 al cuadrado. Igual. Eso me da 0,245. Entonces, si usted observa de la constante de elasticidad, eso me da newton sobre metro. Y acá como esa amplitud está al cuadrado, pues me da metro cuadrado. Entonces se simplificaría metro con metro. Y entonces a la final pues quedaría que la energía mecánica es igual a 0,245 y acá recordar que newton por metro es Julio. Julio es una unidad de energía, que es en este caso lo que se necesita porque se tiene una energía mecánica. Entonces ya podemos responder la pregunta de que la energía asociada al sistema es de 0,245 julios. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Con el manejo de la calculadora o las ecuaciones. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Listo, entonces vamos avanzando. Si ustedes se dieron cuenta de este ejemplo, ustedes lo tenían que resolver con otros valores, pero el procedimiento es el mismo. Bueno, acá hay un laboratorio de física que tienen que elaborar un vaivén, entonces ese vaivén aparece ahí explicado a través de, aunque aparecen las instrucciones, aparece ahí un video asociado. Pues yo espero que ya lo hayan visto, pero por si no lo han visto, lo vamos a ver ahí que se demora 5 minuticos. Entra a Mercado Libre y elige que te llegue en 24 Me dicen horas. si están escuchando el audio. Me imagino que ya están escuchando el audio de la propaganda. Sí, señor. Wir dachten, wir könnten für immer in Frieden leben. Aber wir lagen falsch. Hola gente, bienvenidos una vez más a Uno para Todo. Hoy te vamos a enseñar a hacer otro juguete. Este es un juguete que estuvo muy de moda cuando yo era chico, en mi infancia, que se conoce como vaivén, o cuando yo era chico se comercializaba con el nombre de jet ball. Y lo vamos a hacer usando botellas de plástico. Vamos a estar necesitando dos botellas que sean iguales, porque vamos a usar el pico. Vamos a usar soga, en este caso yo estoy usando esta especie de hilo que es bastante grueso, debe tener medio milímetro de ancho y en este caso es un hilo como de nylon. Y para pegar vamos a usar la pistola termofusible y un poco de papel de diario para darle un poco de peso. La forma y el tamaño del juguete que vayan a hacer va a depender de la forma y del tamaño
de la botella que ustedes consigan. En este caso yo conseguí estas botellas y voy a aprovechar esta parte plana. Para esto lo que vamos a hacer es cortar la botella por esta línea. Y lo que voy a hacer ahora es aprovechar esta repetición para poder armar la botella. Voy a tomar la otra botella y la voy a cortar igual pero por el otro lado. El próximo paso sería retirar las dos tapas y vamos a tener que hacer un orificio en cada una. El orificio tiene que tener un tamaño bastante grande como para que entren 2 veces la soga. Ahora vamos a tratar de redondear los bordes para sacarle todo el filo a cada una de las tapas. Ya tenemos las dos partes de la botella cortadas y las dos tapas agujereadas. Esto ya se puede armar, pero para que no quede tan liviano, vamos a rellenarlo con papel de diario. Vamos a hacer rollo de papel de diario para formar esta especie de tiras que luego vamos a ir poniendo en la parte interior de la botella. Recuerden que tienen que dejar el centro libre. Recuerden que es importante que dejemos un espacio en el medio, que es por donde va a pasar la soga. Y eso lo vamos a tener que hacer antes de cerrarlo. En este caso vamos a usar nuestra soga de nylon y vamos a estar usando aproximadamente 6 metros. Vamos a necesitar hacer 2 sogas de 3 metros, pero ustedes pueden usar el largo que ustedes quieran. Vamos a pasar las 2 sogas por una de las tapas, de esta manera. Después lo vamos a pasar por la otra parte de la botella. Y en este caso nosotros la destapamos para que sea más fácil de pasar. Y para finalizar lo vamos a pasar por la otra tapa y lo vamos a cerrar. Y ahora que ya pasamos la soga, ya estamos listos para cerrar nuestro juguete. Para eso lo vamos a juntar y para firmarlo más lo vamos a pegar con la pistola termofusible. La parte más divertida de nuestro juguete ya está terminada. Lo que vamos a hacer ahora es la parte de donde lo vamos a agarrar. Son esta especie de manijas que las vamos a hacer con el resto de la botella. Para esto vamos a cortar un pedazo de aproximadamente 10 centímetros y ahora lo vamos a doblar en 3 partes. Nos iría a quedar esto. Después vamos a hacer 3 más exactamente iguales y por último lo vamos a atar uno a cada extremo de cada hilo. Antes de empezar a pintarlo decidimos hacer unas pruebas para ver qué tal funcionaba y nos encontramos con el problema de que las tapas sufrieron un desgaste bastante importante debido a la fricción. Así que lo que vamos a hacer es directamente eliminar las tapas y lo vamos a dejar así, de esta manera. Ya vinimos de probarlo en la plaza y el resultado es realmente aceptable. Funciona tan bien como los comprados. Y aquel que recuerde en su infancia este juguete, recordará también que era realmente caro comprarlo en la juguetería. No subestimen este juguete porque tiene muchas cosas que son muy buenas. Una de ellas es que ayuda a los chicos a desarrollar su coordinación motora. Y la otra es que entrena bastante la parte de los brazos. Nosotros estuvimos solamente 20 minutos, y pregúntenle a Rosy, jugando con esto en la plaza y realmente se siente el trabajo muscular, sobre todo de esta parte. Así que no subestimen este aparato. Y si te gustó este video, seguramente nos estaremos viendo en otro video acá, en Uno para Todos. Chau, chau. Si te gustan Bueno, creo que el video es claro de cómo construir el vaivén. ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, luego de la explicación del vaivén, que ahí aparece también por escrito en la guía, aparecen una serie de preguntas. Dice, mida la amplitud de su movimiento, tomando la distancia desde el centro de la trayectoria del vaivén hasta uno de sus extremos. Entonces, acá lo que hay que hacer es, como van a hacer
el vaivén pues deben hacerlo funcionar entre dos personas, digamos con su mamá, con su papá, con un hermano. Entonces ustedes van a medir la distancia, cambiémosle de color a esto, van a medir la distancia de acá, desde donde se separa la primera persona hasta donde se para la segunda persona. Y digamos que esos son los dos puntos A y B. La mitad de esa distancia nos va a corresponder a la amplitud. ¿Listo? La mitad de esa distancia nos va a corresponder a la amplitud. Entonces, obviamente, pues hay que tener un metro para medir la distancia entre la que se ponen de pie las dos personas para poder jugar con el vaivén. Eso pues ya lo hacen en el momento de que lo pongan a funcionar con los familiares o con las personas que lo vayan a hacer. Esa sería la amplitud. Luego dice, con el cronómetro del celular tome el tiempo de 10 oscilaciones. Entonces dice, una oscilación es el tiempo o es ida y vuelta del móvil en movimiento, del vaivén. Luego hay el periodo, es decir, el tiempo de una oscilación, para lo cual deben dividir el tiempo tomado entre 10. Esta ecuación si no aparece en la guía, entonces sería bueno que la copiaran. El periodo 1 va a ser el tiempo tomado dividido entre 10. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes, una oscilación es el movimiento de ese móvil de ida y vuelta, o sea, ustedes cuentan de aquí para allá. Va para allá, entonces va para allá y vuelve, y vuelve, y vuelve. Esa es una oscilación. Hasta ahí, o sea, va y vuelve una, va y vuelve dos, va y vuelve tres, va y vuelve cuatro, va y vuelve cinco, y así hasta que lleguen a 10 oscilaciones. ¿Listo? Entonces, a ustedes al final van a hallar el periodo promedio. Entonces, para hallar el periodo promedio de esas 10 oscilaciones, toman el tiempo y lo dividen entre 10. Y eso les da el primer periodo, el periodo 1. Pero eso mismo lo van a hacer 2 veces más, porque aquí dice repita el punto anterior 2 veces más. O sea que tienen que hallar un promedio 2. Se supone que les va a dar muy parecido. Toman otra vez el tiempo y otra vez lo dividen entre 10. Y como tiene que hacerlo 2 veces más, pues hallan un promedio 3 y vuelven a tomar el tiempo de 10 oscilaciones y lo dividen entre 10. Ya teniendo esos 3 periodos promedio, pues hallan un promedio definitivo entre esos 3. Entonces, un periodo experimental. Para ese periodo experimental, cogen lo que les dio el periodo 1, más el periodo 2, más el periodo 3, y toda esa suma lo dividen entre 3. Y esto es lo que se va a denominar el periodo experimental. ¿Listo? Ya con ese periodo experimental, entonces van a hallar la frecuencia. Entonces ustedes saben que la frecuencia es 1 sobre periodo, pero en este caso pues van a hallar el periodo experimental que les dio en el punto anterior, que este sería el punto 3, ¿no? No me quedaron corridos los números. Y ya con ese periodo experimental van a hallar la velocidad angular. Entonces la velocidad angular es 2pi dividido sobre ese periodo experimental que les dio en el punto 3. Y ya con eso pueden hallar las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración de la trayectoria del vaivén. Van a hacer de cuenta que el móvil va a empezar su movimiento desde la máxima elongación, o sea, desde su máxima amplitud, de tal manera que usen la segunda columna de ecuaciones de la tabla que vimos en clases anteriores.
Entonces, para que hayan únicamente las ecuaciones, no tienen que hallar resultados, solamente ecuaciones. Entonces, en esas ecuaciones lo único que van a reemplazar es la amplitud y la velocidad angular. Del resto, pues queda planteada la ecuación con la variable de tiempo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta del laboratorio? Miren las instrucciones, mire que de pronto puedan tener alguna dificultad que no entiendan para que puedan hacer el laboratorio. Bueno, entonces del laboratorio está todo entendido. Ya no acepto preguntas respecto a eso. Entonces, vamos a ver lo de formación de ondas. Entonces, lo de formación de ondas se debe a fenómenos ondulatorios. Entonces, esos fenómenos ondulatorios se debe a la propagación de energía que puede ser que requieran un medio, como el aire. Por ejemplo, mi voz se transmite a través del aire hasta que la recibe el micrófono del computador. Entonces hay un medio de propagación, que en este caso es de mi boca al micrófono del computador, hay un aire, ¿cierto? Pero hay ondas que no requieren un medio, y entonces este tipo de ondas se llaman ondas electromagnéticas. Entonces, en este caso, la onda electromagnética que estamos usando ahorita nosotros es el Internet, porque es a través del Internet que está llegando la señal que emite mi computador para yo poderles explicar la clase y que llegue allá pues a sus hogares, en sus dispositivos. Entonces, en cambio, las ondas mecánicas se difunden a través de un medio. Entonces, este medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Entonces, en un medio sólido pueden ser las cuerdas de una guitarra. Alguien le produce una vibración y esa vibración se propaga alrededor, tanto alrededor de la misma cuerda como del aire, generando un ruido. En el agua se propagan las ondas, por ejemplo, cuando se propagan las olas en el mar, o en una piscina cuando alguien golpea el agua, pues se propagan las ondas que genera el impacto de la persona que golpea el agua sobre ese medio. Y las ondas sonoras, pues como ya expliqué, utilizan un medio gaseoso, ¿cierto? Que es el aire, para que las personas
digamos que están de forma presencial, una frente a la otra, pueda escuchar lo que una le transmite a la otra, ¿sí? A través de un medio que es el aire. Entonces, las ondas electromagnéticas, que es el otro tipo de ondas, no requieren un medio, se propagan en el vacío. Entonces, esas pueden ser ondas como las señales de televisión, de radio y de internet, pues que se propagan debido a una acción de campos eléctricos y magnéticos, pues para que nos llegue una señal. Entonces, para eso debe haber un medio emisor y otro receptor, que en la mayoría de casos pues son antenas. Entonces, acá aparece, por ejemplo, la luz del sol o la luz de un bombillo, pues no requiere un medio. La luz ultravioleta y los rayos X. Esta radiación ultravioleta y rayos X tiene una aplicación importante en la medicina. Entonces, quien vaya a estudiar medicina o enfermería, pues debe saber algo de física, porque digamos, las enfermeras que se dedican a la parte de radiología, toma de imágenes del cuerpo, pues deben saber algo de física para manejar esos equipos. ¿Listo? Esos equipos médicos. Y pues también se usan para la parte de las ultrasonografías, cuando se tienen hernias, cuando la mamá está en su proceso ¿de qué? Pues cuando está en embarazo, y entonces llega al cierta cantidad de meses para que le hagan sus controles. Entonces es importante el uso de esos aparatos médicos que utilizan ultrasonografías, que son para conocer el estado médico del bebé y su sexo. Entonces, las ondas periódicas. ¿Por qué se denominan periódicas? Porque son elementos repetitivos, ¿cierto? Son elementos repetitivos. Entonces, si ustedes observan de aquí, cambiemos de color acá, digamos, si la onda empieza acá, aquí, va parte de su posición de equilibrio. Entonces, pongámosle acá. Ahí es la posición de equilibrio. Posición de equilibrio. Entonces, parte de su posición de equilibrio va hacia un extremo del movimiento. Entonces, en ese extremo del movimiento se da el valor de la amplitud. Se devuelve, llega hasta el otro extremo del movimiento. Entonces, ahí se da el mismo valor de la amplitud y vuelve al sitio donde comenzó. Si sigue de ahí para arriba, de aquí para arriba, ya es repetir lo mismo que ya había hecho en el movimiento anterior. Entonces, como es repetir, pues por eso se denomina periódica, que es algo que ya se hizo y que se vuelve a repetir. O sea, es cíclico. Entonces, hay unos parámetros que surgen aquí. El primero es longitud de onda, que se representa con la letra griega lambda, que es esta que aparece ahí. Entonces se escribe así, lambda, letra griega lambda, y nos va a representar longitud de onda. Entonces, la longitud de onda, ¿cómo se determina? Empezando en un punto de la onda va a hacer todo el recorrido, y donde empiece a repetirse hasta ahí se detiene, y la medida desde donde comenzó a describir una oscilación hasta donde termina, esa va a ser la longitud de onda. ¿Listo?
Entonces va a ser una unidad de longitud, desde donde empieza una oscilación y hasta donde termina, y de ahí para allá no se tiene en cuenta, porque de aquí para abajo ya se empezaría a repetir esta misma parte de acá. ¿Listo? Entonces esa es la longitud de onda. Entonces se puede tomar no solamente ahí, sino entre los dos valles, o sea, las dos partes más bajitas, o entre las dos crestas, o entre dos puntos en el punto de equilibrio, valga la redundancia, dos puntos en el punto de equilibrio. Va para un lado, baja, vuelve al punto de equilibrio, pero ya si sigue de ahí para allá, ya sería repetir, entonces de ahí para allá no se tiene en cuenta. Esa sería la longitud de onda. La frecuencia, pues nosotros ya habíamos visto que la frecuencia es las oscilaciones que da por unidad de tiempo. Entonces es qué tantas oscilaciones da en un segundo, en este caso, que es la unidad de tiempo que utilizamos. La velocidad de propagación, pues es la distancia recorrida por la unidad de tiempo. Entonces, ¿qué tantos metros recorre por segundo? Que es por lo general las unidades que utilizamos. La amplitud es la distancia desde el punto de equilibrio hacia uno de los extremos del movimiento. Entonces, esta amplitud de acá, que es hacia arriba, es la misma hacia abajo. Entonces, se usa uno solo de esos valores, ya, porque debe ser el mismo, o el que se mide hacia arriba de la posición de equilibrio o hacia abajo. Y el periodo es el tiempo de una oscilación, que ese es un parámetro que ya habíamos trabajado. Entonces acá nos aparece un ejemplo, vamos a apurarle porque ya quedan 10 minuticos. Dice, una placa vibrante de un timbre está unida a una cuerda por su extremo libre. Entonces, aquí yo tengo una placa vibrante, ¿cierto? Y acá en la punta de esa placa vibrante hay como una especie de martillito. Y a esa placa vibrante está unida una cuerda que está dibujada ahí en rojo. Entonces, cuando yo timbro, la bobina hace producir acá una vibración en la placa vibrante que hace que se golpee esa campanita y que se active el timbre en la casa. El golpeo de ese martillito sobre la campana produce que se genere un ruido y que funcione el timbre en la casa. Entonces, esa vibración de esa placa vibrante hace que se transmita una onda sobre la cuerda que yo tengo sujeta a esa placa vibrante. Dice tal como se muestra en la figura. Al sonar la campanita es esta, la campanilla, perdón. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar con una frecuencia de 20 Hz, dando origen a una onda de amplitud de 1 centímetro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de 44 centímetros, determinar la velocidad de propagación de la onda. Y bueno, y también nos preguntan la velocidad si su amplitud se reduce a la mitad. Y la C, qué condiciones deben cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 22 centímetros. Entonces vamos a responder eso. Entonces, hay para resolver la parte A, nosotros tenemos unos valores que nos están dando ahí en el enunciado. Tenemos una frecuencia que es de 20 Hz. Frecuencia de 20 Hz. Hay una amplitud de 1 centímetro. Y hay una longitud de onda de la longitud de onda se representa con la letra griega lambda, como ya habíamos visto, de 44 centímetros. Y entonces en la parte A me preguntan la velocidad de propagación. Entonces la velocidad de propagación siempre va a ser la longitud de onda por la frecuencia.
y como tengo los dos valores, tengo tanto longitud de onda como frecuencia, pues voy a reemplazar. Longitud de onda son 44 centímetros por 20 Hz, que es la frecuencia, pero entonces Hz, si ustedes se acuerdan, es segundos a la menos 1. Y entonces yo acá multiplico 44 por 20. 44 por 20. Y eso me da 880. 880 centímetros sobre segundo. Lo coloqué sobre segundo porque pasé este segundo del numerador al denominador. Entonces ya me queda el segundo a la menos 1, pues ya me queda positivo. Entonces esta sería la velocidad de propagación de la onda. O sea, esa onda recorre 880 centímetros cada segundo. Y esa sería la velocidad de propagación. En la parte B, dice esta velocidad si la amplitud se reduce a la mitad. Entonces, me están preguntando nuevamente la velocidad, pero me colocan una condición de que si la amplitud se reduce a la mitad. Entonces, acá hay que tener en cuenta, que si ustedes revisan la ecuación de velocidad que yo acabé de colocar ahí, velocidad de longitud de onda por frecuencia, en la ecuación, discúlpenme un momentico, David Catumba, entonces ya que entre, pero ya tiene falla. Entonces, vea, la velocidad no tiene amplitud, o sea que de nada sirve que yo cambie la amplitud porque la velocidad no va a cambiar, porque no, si ustedes observan la ecuación de velocidad, para nada interviene la amplitud, ¿listo? Para nada interviene la amplitud. Entonces, y ahora el medio de propagación no cambia, que es la cuerda. Entonces la velocidad sigue siendo la misma. Entonces aquí vamos a escribir como el medio de propagación, no cambia y la amplitud no interviene en la ecuación de velocidad, no interviene en la ecuación de velocidad, esta no cambia. Esta no cambia. Entonces, pues, si no cambia, pues la velocidad sigue siendo la misma, o sea, los mismos 880 centímetros sobre segundos, porque ya expliqué que no cambia el medio de propagación y la amplitud que nombran acá no interviene en la ecuación de velocidad, entonces no cambia. Listo. Ahora, ya habiendo explicado eso, vamos a resolver la parte C. Entonces, se acabó el tiempo. Entonces vamos a hacer la parte C. Entonces dice, ¿qué condiciones deben cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 22 centímetros? O sea, si la longitud de onda ahora es 22 centímetros, ¿cierto?
dijimos que la velocidad no cambiaba. No cambiaba. Entonces, si la velocidad no cambia, o sea, si velocidad por longitud de onda, velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Si la velocidad no cambia, cambia la frecuencia. ¿Qué debe cambiar por obligación? La frecuencia, ¿cierto? Cambia la longitud de onda, me equivoqué acá. Si cambia la longitud de onda, debe cambiar la frecuencia, porque la velocidad no cambia. Entonces, si yo despejo la frecuencia, frecuencia es velocidad sobre longitud de onda. Al pasar esta lambda de multiplicar a dividir. Frecuencia, entonces, velocidad sobre longitud de onda. Y vamos a reemplazar. La velocidad dijimos que no cambiaba, es 880 centímetros sobre segundo sobre la longitud de onda nueva que tengo, que es 22 centímetros. Entonces la frecuencia va a ser 880 dividido 22, y eso me da 40. 40. Se va centímetro con centímetro y me queda en la parte de abajo segundos, o sea, para que me quede en el numerador me queda segundos a la menos 1, porque pasa al numerador, y segundos a la menos 1 sabemos que es la unidad de frecuencia, que es hertz. Entonces, acá vamos a observar que si la longitud de onda pasa a ser la mitad, porque ya no es 44 sino 22, si la longitud de onda pasa a ser la mitad, la frecuencia debe volverse el doble. El doble. ¿Listo? Si una es la mitad, la otra debe volverse el doble, para que la velocidad, o ya que la velocidad sigue siendo la misma. ¿Listo? Entonces, esa es la conclusión que ustedes a la que deben llegar hoy, ahí en ese problema. Entonces, ¿qué condiciones deben cambiar? Pues que si la longitud de onda pasa a ser la mitad, la amplitud debe volverse el doble, ya que se mantiene la velocidad de acuerdo a lo que vimos en el punto B. Entonces ahí lo que queda es redactar las respuestas. Listo. Entonces, pues, les recuerdo que la segunda entrega del trabajo es el 9 de abril, la corrí para el 9 de abril para que nos quede después de Semana Santa. Y voy a hacer clase el lunes 15, porque el siguiente lunes que nos correspondería a clase sería el 22 de marzo, que ese día es festivo. Entonces ese día no habría clase. Y el siguiente lunes es el que sigue de Semana Santa. Entonces nos vemos el lunes siguiente a las 8:30. Gracias por su atención.